Ya estamos con Venecia de vuelta. Hola, sí se me escucha perfecto. Venecia o Mirleudis. Mirleudis. Ahí Correcto. está, perdón, ahí lo pronunciamos bien. Mirleudis. 6 años en Argentina. 6 años en Argentina, gracias a Dios. ¿Intentás volver en algún momento? Mi mayor pensamiento, creo que con todos los inmigrantes venezolanos compartimos la idea de que una vez tú emigras, o cualquier persona, cualquier inmigrante, una vez tú emigras, no encuentras una sensación o un punto de quiebre donde dices, claro, quiero volver, pero ¿de qué me sirve volver si ya tengo todo acá? Hice mi vida acá. Trabajé, viví, luché, o etcétera, ya haces todo acá. Volver es mirar al pasado y es como tener una reminiscencia momentánea. Sí, como le Decís, puede pasar a un argentino que por otra razón, por una razón económica, se haya en ido a algún vivir a punto Europa y Argentina hizo también tuvo una caída de economía, Sí, claro. tuvo problemas políticos, tuvo dictaduras militares y también emigraron argentinos y fueron al resto del mundo y también pensaron Perdón, algún día en a volver. Venezuela. ¿Qué? A Venezuela También durante a la Venezuela dictadura emigraron militar. bastante, irónicamente. Cuando Venezuela era un refugio que recibió a muchísimos argentinos víctimas de la dictadura. ¿Y por qué no volverías? Principalmente porque yo, tanto como mis propiedades y bienes, todos los que manejaba en Venezuela fueron vendidos y todo lo invertí acá en Argentina. Y mi futuro, mis previsiones a futuro son completamente argentinas. Adoro Argentina, es el único país que nos abrió la puerta a tantos venezolanos. Uno de los tantos, no el único. Claro, pero eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué muchos eligieron más Chile que la Argentina? En cantidad es el triple, creo que, de venezolanos en Argentina. Precisamente creo que es por la presión política y la visión que se tenía respecto a Argentina. Respecto al tema de que Venezuela ha sufrido mucho gracias al gobierno de izquierda, a estos gobiernos que creen en el socialismo y en el comunismo, mucha parte de los venezolanos pensaban y consideraban que en ese preciso momento, en gran parte de lo que sea todo el letargo de los gobiernos argentinos, no era beneficioso. No tenían miedo al kirchnerismo. Claro, Pero, es tenerle miedo a cualquiera. ¿a quién? ¿A Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner? O sea, ¿en qué época Creo que son estamos parte hablando? del mismo bando. No los divido. Yo diría que fácilmente Alberto Fernández era un títere de Cristina y no me niego a creerlo. Ahora, Porque estamos hablando de... Vos viniste hace 6 años. Correcto. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo Justito. vine en esa época, pero precisamente la razón por la que yo no elegí otro país es que en realidad yo no tendría que estar en Argentina, yo tendría que estar en Canadá. Pero tuve unos inconvenientes con lo que sería mi pariente que vivía en Canadá y decidí y mis padres decidieron en aquel entonces, mi mamá que en paz descanse también, que Argentina sería un país ideal debido a la igualdad, al conocimiento, a la democracia y a las oportunidades que ofrecía además la libertad de poder entrar al país, ya que antes formaba parte del Mercosur, Venezuela. Actualmente ya no forma parte del Mercosur, pero tenías accesibilidad al país gracias a ese sistema político. Hace un ratito nada más mostramos las imágenes de todo lo que fue la asunción de la nueva presidenta de Venezuela. También mostrábamos las milicias paramilitares. ¿Vos crees realmente que el régimen quiere soltar el poder? ¿O están haciendo como un teatro para ganar tiempo? Yo considero que, como estaban ustedes comentando hace rato, o hace un momento, brevemente pensándolo, no creo que quiera, solo quiere hacer una tramoya, un movimiento de generar tiempo, honestamente. Porque creo que lo que sería todo el proceso de Estados Unidos de bombardear Venezuela, e incluso Trump en otros discursos lo comenta, además de en otras entrevistas, comenta que él está dispuesto a hacer un segundo bombardeo de Venezuela o hasta un tercer bombardeo en caso de que las... ¿Cómo quedaría la situación de Venezuela si Estados Unidos avanzara? Estoy hablando de la gente. ¿Cuál sería la consideración de la gente, crees vos, si Estados Unidos avanzara con un nuevo bombardeo, como están diciendo algunos medios europeos, que puede venir, o eventualmente también con un intento de controlar el gobierno, porque Trump lo ha dicho, ha manifestado el intento de controlar de que Estados Unidos controle el proceso desde adentro. Eso no pasó hasta ahora. Hoy no hay ningún soldado, por lo menos que se sepa, no hay ningún soldado norteamericano en territorio venezolano. Entraron y se fueron. Pero ¿cómo sería recibido eso? ¿Cómo crees vos que Venezuela podría procesar un patronato de Estados Unidos durante ese proceso? Pues sucede que Estados Unidos, al hacer el primer movimiento, incluso Trump le aclara que iba a mantenerse el país dentro del tiempo adecuado para que haya legitimidad en un proceso de sucesión. ¿Qué sucede? Que si no hay legitimidad, como lo que acaba de suceder, que la titular Delcy Rodríguez acaba de asumir la presidencia, porque antes era vicepresidenta, irónicamente, no hay una constitución legal y legítima en Venezuela, porque estamos hablando de un mandato de una dictadura, una constitución que te permite tener más de un gobierno por más de 3 años. ¿Entiendes a lo que me refiero? No es como Argentina, que no existe democracia en ese punto. Además del fraude electoral que hay de por medio,
el último gobierno o lo que sería la última elección venezolana presentó un fraude electoral de por medio donde se decía que supuestamente Maduro ganaba con no sé con 30 millones de votos, siendo que ni siquiera hay esa cantidad de habitantes en el precisamente en el país surgente, ¿me entendés? Ahora, ese proceso de fraude ya está, pasó. Pasó. Hay un gobierno que desde el punto de vista de la realidad fue electo, que no es el no es el de Nicolás Claro. Maduro, pero que legalmente tiene hoy un punto que todavía falta. Digamos, las actas no aparecieron ni para probar que Nicolás Maduro era presidente, pero tampoco quedó la certificación constitucional de que Edmundo es el presidente. Claro. ¿Cómo ven usted, digamos, da la sensación de que lo que Estados Unidos va a impulsar en algún momento es un proceso electoral nuevo? Claro, es que realmente todos los venezolanos en este momento estamos aclamando una nueva elección. Elecciones que se avecinen precisamente por la falta de legitimidad en las anteriores elecciones y el mandato y el fraude electoral que hubo de por medio. No se puede tampoco elegir a Edmundo, porque incluso Trump lo dice, de por qué no quiere tomar a Edmundo o tomar a Corina Machado, que todo el mundo estaba diciendo que si es que Trump se iba a quedar con Delcy Rodríguez o que iba a preferir. Él aclaró perfectamente que él quiere legitimidad en el proceso de sucesión. Por ende, si toma a Delcy Rodríguez, que en su momento ella dijo que iba a colaborar con Estados Unidos y luego se niega en su siguiente discurso y su siguiente entrevista diciendo que quería que liberen a Maduro. Más sin embargo, Estados Unidos no está dispuesto a liberar a Maduro. Principalmente lo que quieren es condenar a Maduro y condenar precisamente todo ese gobierno. Ahora, si Delcy Rodríguez estuviese dispuesta a entregar el gobierno y hacer a su merced lo que quisiese, un mandato bastante pasivo frente a Estados Unidos, no sé qué es la reacción que tendría Trump. Más sin embargo, Trump aclara que él sí está de acuerdo, o sea, entiende el punto de Corina, entiende el punto de Edmundo, pero son gobiernos débiles, es decir, se consideraría a Edmundo como un presidente débil. Cuando Argentina salió de la última dictadura militar que sufrimos, un tema central y que incluso terminó cambiando la elección, por así decirlo, el resultado final, era la posibilidad o no de amnistía hacia, en el caso de Argentina, la cúpula militar que cometió crímenes atroces y demás. La sociedad se lo facturó un partido político. Básicamente era el peronismo. Cuando el peronismo planteaba la posibilidad de una amnistía, se lo facturó y votó al radicalismo. ¿Vos crees que la oposición venezolana hoy por hoy debería o puede aceptar cualquier pedido de amnistía hacia los jerarcas que tiene el chavismo todavía? Por ejemplo, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Creo que en absoluto. Como lo dije No antes, no se los puede indultar. Creo No que pueden se tener le puede, amnistía. se le puede indultar. Lo ideal sería que se le quitase, se restituyese todo. Pero, sin embargo, el gobierno de la oposición, o lo que sería la oposición que se conoce como este presidente interino que todo el mundo considera que este sea el presidente electo, Edmundo Urrutia. Edmundo, no tienen la fuerza, no tienen el poder militar, ni mucho menos el apoyo de Estados Unidos. Si incluso ellos quisiesen indultar ahora, no llegarían a nada. Lo ideal sería que se reabriesen elecciones y se diese la oportunidad. ¿Y vos crees que Delcy Rodríguez, que Diosdado Cabello van a tener el mismo destino que Maduro? ¿Estar con un overol en una prisión? Hay dos opciones. Probablemente el tema del exilio político, el escaparse, irse a Rusia, quién sabe a qué lugar confinado, de qué parte del mundo, y escaparse con todo lo que pueda. Pero eso tiene que haber una negociación, de ahí no te escapás con tanta facilidad. Pero bueno, no, tiene que haber una negociación. Obviamente todos sabemos que son bienes comunes. Venezuela actualmente es tierra de nadie, es tierra muerta. De hecho, hoy algo que tampoco lo hemos comentado tanto, que viene a colación, cada vez se están conociendo más detalles de lo que sucedió dentro de la audiencia, que tuvo de todo, a un Maduro que parece que no se ubica todavía en tiempo y espacio, en el Es lugar en el irónico que porque está. antes de todo dice, no soy culpable, no me declaro no culpable. Claro, porque empezó a hacer una defensa. ¿Viste cómo es el duelo? Una de las primeras fases es la negación. Capaz que Maduro niega estar detenido. Bueno, una de las cuestiones es que él intentó empezar una defensa, el juez lo paró en seco, le dijo que no era el momento, que ya va a haber más adelante, va a haber más tiempo para la defensa. Lo saludó, él contestó, volvió de nuevo con el tema de que es algo que produce hasta gracia, porque pobre, pero lo hace muy mal, hablar en inglés, volvió a saludar, a decir feliz año nuevo en inglés, que lo había dicho ya cuando lo bajaron del avión y cuando llegó a territorio norteamericano, parece que lo volvió a repetir adentro del juzgado. Hasta ahora se conocía esta frase, que es me declaro no culpable. Lo que sí se sabe ahora es que el propio juez hizo alguna broma, lo saludó, le dijo buenas tardes o buenos días, señor Maduro. No estaba la mujer en el momento en que primero ingresó él, un poquito más movido y revisando el expediente judicial que le pusieron adelante con los auriculares como traductor.
Unos minutos después ingresó Celia Flores. Dicen que Celia Flores tiene en la frente y en la sien un apósito que no se sabe producto de qué es, si es una lastimadura, si es una raspadura o algo por el estilo. Los dos estaban vestidos iguales, como se los ve en el dibujo, con una especie de camisa celeste encima y abajo con la clásica remera anaranjada del sistema penitenciario federal norteamericano y con botas anaranjadas también, botas de presidiario. Una puesta en escena de juicio muy duro, que son especialistas los norteamericanos en ponerlo y enmarcarlo, enmarcarlo esto, pero que quedó todo muy a la espera de lo que vengan a los pasos siguientes. Y no lo dejaron avanzar absolutamente en nada que no fuera el procedimiento. No, que están cuidando justamente las formas para evitar, como sucede aquí, también hay nulidades, hay objeciones. Lo que están haciendo es todo, como dicen los norteamericanos, by the book, cuidando los pasos para lo que esperan que es una condena. Insisto, nadie, y consulté varias fuentes especializadas en todo lo que tiene que ver con el derecho penal en los Estados Unidos y también con funcionarios del Departamento de Estado, nadie te dice que Maduro tiene alguna chance, aunque sea mínima, de salir sin una condena de esta como situación. cualquier proceso judicial, no se puede detener o incautar sin pruebas de por medio. Estados Unidos no podría en este momento condenar a Maduro si no hubiese pruebas de por medio, pero también hay procesos judiciales que son tardíos, por eso se demora tanto, por eso son 3 meses de recopilación de información. Vamos a un urgente. Hace minutos te mostrábamos, Rubén, la declaración, la locución del embajador de China ante las Naciones Unidas, justamente por la reunión del Consejo de Seguridad. Ahora quien estás viendo en pantalla es a Francisco Tropepi, que es el embajador argentino ante las Naciones Unidas, en donde básicamente avala la intervención de los Estados Unidos, sostiene que el gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los soles. Pero además, en el último párrafo del comunicado que vamos a sacar en pantalla, del tuit, fíjate esto, ¿no? La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. La administración de Milei, incluso en una reunión tan clave como es la del Consejo de Seguridad en estos momentos en las Naciones Unidas, reclamando nuevamente por la libertad del gendarme Nahuel Gallo, que hace 1 año y 1 mes está secuestrado. Vamos a escuchar el audio porque esto es central además, no solo para la Argentina, sino para saber qué es lo que va a pasar con los derechos humanos en Venezuela. Escuchémoslo. Señor presidente, finalmente la República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024. En clara violación de sus derechos humanos y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, esta es la definición de Argentina, que es esencial y que es básica, claro, y que tiene que ver con alguna cuestión que creo que Mirludis recién lo hablábamos. Acá no se habla, el gobierno que ahora preside Delcy Rodríguez no habla del tema de derechos humanos, no habla de ninguna de las materias que están pendientes de definir en materia de presos políticos. También hay que decirlo, tampoco lo menciona Washington. Claro. Tampoco lo menciona Washington. Es que precisamente tampoco tendría lógica que Delcy Rodríguez... Es que, o sea, Delcy Rodríguez es nada más que un peón de por medio donde se toma la presidencia para continuar con ese nivel oficialista y de milicia que continúa rigiendo en la dictadura. Pero, perdón, una cuestión que me parece clave. Vos veías lo que decía justamente aquí el canciller cómo justamente ponderaba la locución del embajador argentino ante las Naciones Unidas. Durante la tarde de hoy tuvimos... ¿Cuántas? 2, 3 marchas hacia la embajada de los Estados Unidos de sectores de izquierda, sectores sindicales y demás. Nadie reclamó por la aparición de Nahuel Gallo. ¿De Nahuel Gallo? Nadie. Nadie, nadie. Perdón, ningún sector de la izquierda nunca reclamó por ningún derecho humano violado, en Venezuela y mucho menos
por un argentino desaparecido, porque hay que decir la palabra, no le tengamos miedo, desaparecido en Venezuela. Perdón, Grabois, hace minutos nada más, te insultó tanto a vos como a Gabriel Ziblatt y no dijo nada de Nahuel Gallo. O sea Nada, que ni los una derechos palabra. humanos para nuestros compatriotas, al parecer para Grabois, que encima es diputado nacional, no existen. Y hay un posteo que lo vimos más temprano y mostramos las imágenes del helicoide, que creo que hay un posteo con un comentario de Eduardo Feynman. No hay que tenerle miedo a comparar lo que pasa dentro del helicoide con la ESMA. Son dos dictaduras Tal cual. violentísimas. Veremos al final de la historia, cuando se conozca el verdadero resultado de la dictadura venezolana, cuántos muertos y desaparecidos deja la dictadura venezolana. No es una cuestión de andar comparando más o menos muertos. Todas las cantidades de muertos son espantosas y todas las violaciones a los derechos humanos son espantosas, pero no a no distraerse con la cuestión de que una falsa democracia que ha violentado, seguro conocemos que violentó las urnas la última vez. Habrá que ver Sospechamos que de dos más sospechamos de anteriormente. dos más anteriores. Está muy bien, Pero Gonzalo. es que precisamente, sí, imagínate que yo tengo un hermano que fue preso político. Eso no fue documentado en ningún papel ni dicho en ninguna charla. O sea, realmente hay mucho escepticismo de por medio. Nadie conoce realmente lo que serían las cifras de la cantidad de personas fallecidas, muertas, asesinadas, la cantidad de personas que fueron capturadas, confinadas, la cantidad de personas que fueron silenciadas. Solo se estima en probabilidad, pero aún así nunca se demostrará completamente toda la cantidad ¿Cuánto exacta. tiempo estuvo detenido tu hermano justamente por sus ideas políticas? Precisamente un mes. Un mes. ¿Hace mucho? ¿En qué Esto época? sucedió cuando yo vivía en Venezuela. Yo O sea, tenía hace más de alrededor 6 de... años. ¿Cómo? Hace más de Hace 6 6 años. años. Hace más de 6 años. Fácilmente sería hace más de 9 años que sucedió esto. Permíteme que le voy a sumar a Nicole Michel, que es periodista venezolana israelí, que ya está en Miami. Ella cubrió el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Nicole, aquí Rubén Buenos Aires de la Argentina. ¿Cómo estás, Rubén? Exactamente, desde Oslo, ahora aquí en el Doral, en el Arepazo, un lugar muy emblemático en Miami, Florida, con la comunidad venezolana. Primera pregunta, ¿cómo está la situación de la comunidad venezolana en Miami? ¿Qué nivel de impaciencia hay? ¿Qué nivel de nerviosismo hay frente a la marcha futura del proceso? ¿Me escuchó? Hay un poquito de delay, me parece. Bueno, ciertamente la comunidad venezolana ha estado festejando, es una comunidad de... hay un poco de delay. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Ok. La comunidad venezolana aquí en Miami es una comunidad muy herida, Rubén, por todo lo que ha sucedido en Venezuela. Recordemos, y lo habrán ustedes comentado, son más de 8 millones de venezolanos en el exilio, en el que me consigo yo, la compañera y la compatriota que está en el estudio. Claro. O sea, la comunidad de Miami lo ha vivido enormemente, y el día Estamos con... se dio el sábado, cuando se hizo esa justicia, el inicio, porque todavía hay una... No sé si me escuchan. Sí. Sí, Con algunos problemas. con Un algunos poquito problemas y delay. con muchísimo delay. Con muchísimo. ¿Saben qué? Me voy a conectar de nuevo aquí mismo en el Arepazo, adentro, y ahí podríamos tener un poquito mejor de señal. Perfecto. Cortamos y volvemos a comunicarnos enseguida. Ahí está. ¿Querés ver lo que te venía diciendo, Rubén? Lo que sucedió hoy, recuerde para que sepan nuestra audiencia, estaba en un móvil en A24, cruzan en el móvil al diputado nacional Juan Grabois, estaba en la embajada de los Estados Unidos y la verdad, fíjate el insulto totalmente repudiable y de cobarde que les dejó a Gabriel Ziblatt y a vos cuando básicamente hicieron su labor de preguntarle. De Maduro. Así que tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente lo que es una guerra y un saqueo de recursos naturales con un acto de Mira, defensa de la chamo. democracia. Una pregunta, ¿cuál es la contraseña de Grabois. aquí? Sí, sigamos tranquilo igual, pero nos dijiste estúpidos e imbéciles 3 veces a todos los que estamos acá y nosotros nunca te lo dijimos. Pero Me parece que minúscula no sé si a todos todo. porque no estoy escuchando todo. Bueno, a Me parece- Ziblatt y a mí me parece seguro. que sí, que son Gracias. un poquito A estúpidos Ziblatt y a mí y seguro. bastante imbéciles. No, vos Claro, debes ser muy ¿qué? imbécil. Vos debes ser muy imbécil. Me parece demasiada Particularmente, agresión. particularmente vos debes ser muy imbécil. Sí. Con las boludeces que decís,
con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y cómo cambia la seguridad latinoamericana con lo que sucedió y andando haciendo comparaciones estúpidas, claramente sos muy pelotudo. sí. Y te lo tengo que decir, lo lamento mucho. bueno. Sos un idiota. Y vos sos un Sos un idiota. y vos sos un ¿Qué querés que te irrespetuoso. diga? Bueno, muchísimas gracias. Que el insulto es la ausencia de argumentos. Sí, claro. Precisamente. Ahora, Pero este está sí- bien. A ver, perdón, nosotros tenemos que preguntar. Pero tal cual, pero a ver, perdón que insista, yo no estaba al aire, me sumé después al programa. Grabois les dice, imbéciles, estúpidos, ignorantes, burros y no sé cuántos insultos más. Boludo me dijo como 3 veces. Boludo como 3 veces, tenés razón. Cuando están prendiendo fuego una bandera de los Estados Unidos Sí. frente a la embajada, lo que es una ofensa al país, digamos, a las autoridades de la embajada que están ahí cerca. Segundo, con la bandera de Palestina, que no entiendo qué tiene que ver en la cuestión de Venezuela. Y tercero, Se enojó mucho cuando yo le hablé de los bombardeos de Irán sobre Israel, ¿eh? No le gustó. Pero bueno. Y después nos despedimos muy lindo con un aplauso de todos los que estaban ahí. mira, ¿y el aplauso para qué era? Porque lo lograron callar. A él, no, Ah. a él contra nosotros. Mirá. Nos aplaudieron, pero honradísimo. A este señor le pagamos el sueldo, Rubén. Sí. Perdón que Sí. lo diga así, ¿no? Pero con el mayor de los respetos. ¿Para qué? ¿Para que vaya a insultar periodistas? No entiendo. Se quejan de la forma de Milei, que justamente incurre muchas veces en el maltrato a la prensa, en la descalificación. Y este señor hace lo mismo. ¿Sabes lo que estoy contento? Que nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Aparte de que no se inmutaron, ¿eh? La verdad, tienen temple, ¿eh? Yo para mí, no te digo que se me salta la cadena, pero en algún momento... Grabó y todo tuyo. Tranquilo. Todo él. Lo Sin podemos ningún poner inconveniente. como graph Rabanal, 2 puntos. Grabois. Todo tuyo. Todo No, tuyo. pero- Exactamente. Gracias por presentarlo. No, pero una vergüenza, con el mayor de los respetos lo desfachatez. digo. Es una falta de respeto total. Creo que la tenemos de vuelta en línea, a ver si nos podemos comunicar bien ahora a Nicole Michel, periodista venezolana-israelí allí en Miami. ¿Ahora nos estamos Claro. escuchando bien? Claro que sí, Rubén. Sí, Perfecto. porque entré aquí en el Arepaso, que es el lugar donde les ¿Qué es estaba el diciendo arepa? que- ¿Qué es el arepaso? El arepaso, bueno, es el lugar más famoso, por supuesto que venden arepas aquí en el Doral. Son y las se 9 menos convirtió- cuarto de la noche aquí en Buenos Aires y no comimos todavía. Tené piedad. Bueno, imagínate, hay muchos lugares de arepas y tequeños allá en Argentina, en Sí, Buenos sí. Aires. Y muy seguro rico. y muy rico, y seguro que cuando fue toda la concentración en el Obelisco se pusieron a festejar y a vender. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A mí me gusta la reina pepeada. Sí, la probó. esa es la mejor. Con aguacate. Yo me quedo Exactamente. con los pequeños, perdón, pero... O los pequeños. No, No, no. Pequeños pero son la reina pepeada con el aguacate cosa. o la palta, como decimos nosotros, y el pollito ahí es espectacular. Espectacular. Esa es la magia de las culturas, de haber fusionado en la América Latina, Claro. y la maravilla de cómo Argentina recibió a los venezolanos. Nicole, te quiero hacer una consulta que veníamos hablando al principio del programa sobre el impacto en los Estados Unidos. ¿Vos creés que Donald Trump, entre otras razones, decidió avanzar con la captura de Maduro pensando en el voto latino y en las elecciones que tiene este año? Oh, no, yo no pienso para nada que eso tenga que ver en alguna relación con eso, ni tampoco con lo que dicen que se quiere apoderar del petróleo venezolano. Eso es parte de todos esos discursos que hay alrededor. Lo cierto es que esto era una justicia. Primero, obviamente, Donald Trump piensa en los Estados Unidos, hacerla bien. El envenenamiento que había de parte del gobierno dictatorial de la narcodictadura venezolana, que sigue, porque esto apenas es una pequeña parte de lo que todavía falta realizar, que ha hecho y ha sido inducido por los cubanos, por los Castro, ¿no? Que era la idea, envenenar a los Estados Unidos con la droga y después abrir las cárceles venezolanas, de ahí el Tren de Aragua para llenarlo de delincuentes. Donald Trump estaba muy consciente de la realidad y este es el comienzo, sin duda alguna, de una justicia. Y con respecto, Rubén, al petróleo, o sea, en realidad ni los Estados Unidos van a controlar el petróleo, ni lo controla el mismo narcogobierno que hay. Lo controlan los chinos, lo controlan los iraníes, lo controlan los rusos, lo controlan el terrorismo yihadista. Yo creo que hasta Hezbollah están metidos en todo ese control del petróleo venezolano. Nicole, independientemente de que hasta ahora, con la ratificación constitucional del Superior Tribunal, esté presidiendo Delcy Rodríguez y que
no haya habido cambio en la estructura de comando en Venezuela. ¿Qué noticias tienen ustedes desde Miami sobre si hay alguna señal que estén dando todos estos socios? Digo Cuba, digo Rusia, digo Irán, que son algunos de los países que operan ampliamente y con la impunidad más total y absoluta, haciendo negocios y teniendo control político de Venezuela. ¿Hay novedades sobre esto? ¿Hay alertas? ¿Hay Cuba? ¿Alguien ha hablado? No, por ahora todo eso aquí, incluso estuve conversando con la alcaldesa del Doral, que ella es de origen cubano, muy del equipo de Donald Trump, ella se llama Christy Fraga. Por ahora lo que hay es mucha expectativa, hay una esperanza que están haciendo, pero tenemos que tomar en cuenta la gran estrategia que ha tenido Donald Trump, porque Donald Trump sabe jugar las fichas. Él ha hecho algo muy al estilo Sun Tzu, el arte de la guerra. Tú al enemigo lo tienes que tener cerca, no lejos. Entonces él sabe perfectamente que las cabezas más inteligentes y pensantes, o inteligentes y pensantes, no era Maduro ni Cilia Flores, aunque Cilia Flores es el cerebro de Maduro. Maduro no tiene cerebro y no es un chiste, es una realidad. ¿Cómo? Perdón, son los hermanos Rodríguez. Nicole, perdón, usted acaba de decir que Maduro es, y perdón la expresión, un burro. Bueno, así es como en las redes sociales lo califican. Obviamente que es una persona, o sea, quizás también es parte ese modo naif de ser y de bailar y de burlarse como hacían los mandatarios Gaddafi, Saddam Hussein. Es parte de ese juego, ¿no? Y esos mensajes maquiavélicos. Pero en realidad la mente maquiavélica inteligente son los hermanos Rodríguez. Y hoy fue... que son las dos cabezas constitucionales del poder en este momento. Exactamente, exactamente. Y Donald Trump lo sabe. Es estratégico para él, muy estratégico, que Delcy Rodríguez haya tomado posesión como presidenta. Porque ellos ya tienen el mensaje. Ellos perfectamente, Jorge Rodríguez, que es el hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, claro, que la juramenta ella, ellos incluso tienen una misión, que es la venganza hacia la democracia venezolana por lo que pasó su padre, que estuvo en las cárceles. Su padre era un fuerte izquierdista y estuvo en las cárceles venezolanas en la época democrática. Entonces, ellos tienen una venganza jurada y por eso se han permanecido ahí. Estos son como, yo diría, kamikazes criollos. Ellos son como los terroristas de Hamas, que son capaces... Pero ¿qué futuro tienen? ¿Qué futuro pueden tener? Esto tiene todavía mucha tela que cortar, por supuesto, para que se vaya desarrollando. Donald Trump va a tener que saber jugar las fichas, o sea, ellos no van a dejar el poder de esa manera, pero tienen la gran advertencia. Hay que tener en cuenta que hay un quiebre psicológico dentro del régimen que sería chavista madurista, porque obviamente hay una mezcla, hay un quiebre psicológico, pero tienen que destacar muchísimo las reacciones que ha tenido Nicolás Maduro en todos estos días. O sea, el saludar, el decir Happy New Year, el sonreír, el poner las manos así. Él ha estado entrenado por los cubanos para este día. Él ha estado entrenado y él no iba a escapar, por más que podíamos sospechar que podía escapar quizás con las advertencias de Donald Trump a Qatar o a Turquía, donde tienen bastante reunida su fortuna. Ellos son kamikazes criollos, ellos van hasta el final, ellos tienen una lucha incoherente donde están arrastrando completamente a un pueblo tan noble y tan maravilloso y grandioso que ha tenido que hacer un exilio muy grande como es el venezolano. Y por eso Donald Trump ha hecho justicia. Pero ¿por qué deciden avanzar con esta forma de ser kamikazes criollos? ¿Porque no les queda alternativa, están entre la espada y la pared? ¿Porque tienen un convencimiento ideológico? ¿O porque no pueden ver que se les está acabando el tiempo? Exacto, no, porque ellos van a ir hasta el final, ellos van a morir por la causa. Así son los izquierdistas en ese aspecto, van a morir por la causa. Así fue Gaddafi, así fue Saddam Hussein. Incluso Nicolás Maduro se declaró inocente, prisionero político, secuestrado ante su abogado Pollack.
y hay que hablar de los tratados incluso de Ginebra que él nombró. O sea, él estaba preparado a que este escenario podía ser, y esto es parte de un proceso y de una idealización que venía preparado completamente desde los cubanos. Nicole, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Con todo gusto. Gracias. Claro que sí. Y seguimos en Estados Unidos, nos vamos con Ronen Schwartz. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Ronen. Buenas noches. Bueno, importante porque en minutos va a hablar... Sí, Rubén, va a hablar Marco Rubio con respecto a dar información básicamente en el Congreso de los Estados Unidos explicando la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Va a dar toda la información, tiene todo preparado para brindar detalles justamente para evitar la confrontación o por lo menos que los demócratas hagan presentaciones en contra de esto. Va a haber, obviamente, después analizarán, puede suceder, incluso en la justicia puede haber algún tipo de reclamo por parte de los demócratas, pero en principio Marco Rubio dará toda la información con respecto a este tema a partir de algunos minutos, justamente porque también fue una de las exigencias de la oposición que dé o que brinde todos los detalles de lo que sucedió, teniendo en cuenta la información del New York Times sobre la cantidad de muertos, qué sucedió y cómo fue esta operación, ¿no? Tu parecer sobre el resultado de esto, que puede ser menor para el resto del mundo, pero es esencial para el interior de los Estados Unidos, como vos lo estás contando, es que se seguirá la tradición normal y es que hay mucho ruido generalmente, pero cuando se habla de acción externa normalmente terminan alineándose. Sí, yo creo que en este caso, Rubén, tienes mucho para debatir. Hay una elección de medio término, yo creo que lo van a utilizar políticamente los demócratas para ir y presionar a Donald Trump en este aspecto, ¿no? Si es lo adecuado. Vienen sosteniendo que la injerencia extranjera en un país no es la política de los Estados Unidos o no debería ser de esa manera la política exterior de los Estados Unidos. Creo que van a ir con todo en contra justamente de la decisión de Donald Trump de la injerencia en Venezuela, ¿no? Bueno, acá lo que mencionó Ronen, que veníamos hablando, que es las elecciones en este año. Fui a buscar el voto latino en las elecciones de 2020 y en las elecciones de 2024. Miren qué interesante. El voto latino en 2020 fue un 57% a favor de Biden, o sea, 57-39 quedó. 4 años después, 48% para Kamala Harris, 50% para Donald Trump. Esto es un núcleo duro que Donald Trump no puede dejar de tener en cuenta pensando en las elecciones y donde, como bien decía Ronen, los demócratas también quieren ver si pueden mojar un poco. Sí. Veremos Sí, la sí, pelea porque aparte en medio. aprovechan todo, ¿viste? Sí, veremos la pelea en medio de esta noche. Digo, porque también tenés otra cuestión. En el medio hay toda una acusación a la tibieza del gobierno de Joe Biden con relación a Venezuela que precipitó las cuestiones, ¿no? Exactamente, y todos los negocios que se habrían cometido en función de hacer intercambio de rehenes o en este caso concretamente de personalidades para seguir siendo negocios, ¿no? Y acuerdos que no se cumplieron que según Trump se le rieron en la cara a la administración Biden. Exacto. Ronen, cuídate del frío. Gracias. Exactamente, fue mucho lo que pasó. Gracias, amigo. Abrazos. Hasta luego. Abrazo grande.